Un tsunami de bancarrotas en Inglaterra alcanzó el nivel de su crisis financiera de 2009, el peor momento de la anterior crisis financiera, y según los analistas, su precipitación apenas está empezando. No obstante, pocos medios oficiales hacen eco de la oleada de manifestantes que reclaman en las calles e incluso, apenas a un mes del reemplazo de Johnson, los ingleses empiezan a exigir la dimisión de la primera ministra Liz Truss, previendo el inevitable desplome de su economía. Con ese incierto panorama, la Oficina de Estadísticas británica apuntó que el aumento de las quiebras en Inglaterra y Gales se produce tras un periodo en el que se mantuvieron por debajo de la media debido al paquete de medidas de apoyo financiero del gobierno durante la crisis, lo que irremediablemente condujo a una catástrofe financiera anunciada, pues no hay economía que resista la impresión ilimitada de billetes que al final acaban por dejar su moneda con el valor de un billete de monopolio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Es un secreto a voces que los altos costos de la energía eléctrica continúan generando estragos en Europa. De ahí que el sector empresarial británico enfrenta un acelerado ritmo de compañías declarándose en estado de insolvencia por todas las afectaciones económicas derivadas de las sanciones económicas de Occidente en contra de Rusia. En ese contexto, el Reino Unido se enfrenta a su mayor cierre de empresas desde 2009 por la crisis energética, y un tsunami de bancarrotas ha sido registrado en un reporte de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONS, del país europeo en su más reciente informe trimestral. En ese sentido, según dice el documento de la Oficina Nacional, se registran cifras de cierre de empresas similares a las que fueron reportadas en 2009, tras la crisis financiera global. De tal manera que, según la información de la dependencia británica, 5.629 empresas han colapsado y se declararon insolventes en Inglaterra y Gales durante el segundo trimestre del 2022, cifra que parecía haber quedado atrás y que no se había visto desde el tercer trimestre de 2009. Es así que, de acuerdo con los analistas, si bien la cifra aún no alcanza el pico más alto registrado durante la crisis de 2008, con un total de 6.943 firmas registradas, la tendencia para los siguientes meses no es para nada alentadora. Desde ese incierto pronóstico, las estadísticas del gobierno británico también advierten que 1 de cada 10 negocios locales enfrenta un riesgo de moderado a severo a caer en la insolvencia, según datos de agosto de este año. Aunque algunos expertos se atreven a predecir que las estadísticas gubernamentales podrían quedarse cortas. Cabe decir que, aunque las razones para la insolvencia son varias, todas estas tienen relación con las dificultades que ha traído para el comercio de Europa sancionar a Moscú y las consecuentes afectaciones a la cadena de suministros y el mercado energético, cuya inflación histórica está provocando imparables dificultades a las autoridades europeas. Bajo esas penosas condiciones, el malestar social ha emergido de nuevo y las calles de varias ciudades del Reino Unido se han vuelto a ocupar con manifestaciones que reclaman al gobierno el retiro de medidas contra Siberia e incluso piden también la dimisión de Liz Truss, la primera ministra, quien hace poco más de un mes reemplazó al impresentable Boris Johnson. Y es que el malestar no es para menos, pues según otros datos suministrados por las oficinas estatales, el 22% de las empresas que se encuentran en riesgo moderado de cierre han señalado como principal preocupación los incrementos a las tarifas eléctricas, 7% más que en febrero de este año. En empresas pequeñas de 10 a 49 empleados, el porcentaje aumenta a 30%. Así también el gobierno británico ha informado que de las más de 5.600 empresas que se declararon insolventes, el 20% corresponde a empresas constructoras, mientras que el 14% lo concentran firmas del mercado mayorista y minorista.
En esa sucesión de datos se destaca que de las 5.629 compañías que van declaradas insolventes entre abril y junio de este año, además de ser la mayor cifra en 13 años, se dice que está también por encima de la media de 3.850 empresas al trimestre registrada entre 2015 y 2019, antes de la interminable crisis sanitaria. En ese sentido, el aumento de las quiebras en Inglaterra y Gales se produce tras un periodo en el que se mantuvieron por debajo de la media debido al paquete de medidas de apoyo financiero del gobierno durante la crisis, algo que los expertos veían venir, pues no hay economía que resista la impresión ilimitada de billetes que terminan por tener el valor de un billete de monopolio. También habría que agregar que aunque el incremento persistente de los precios de la energía es el principal factor que resalta la ONS para explicar las quiebras, otros factores que se subrayan han sido la incidencia del aumento de los costes de las materias primas y las interrupciones en cadenas de suministro, producto, como es sabido, de las desgastadas sanciones a Siberia. Con un panorama nada alentador, los análisis de múltiples expertos destacan que son compañías con menos de 50 empleados las que más dificultades están percibiendo, mientras que los sectores de la construcción, la manufactura y la hostelería se encuentran entre los más golpeados por la última oleada de insolvencias como se mencionó anteriormente. De otro lado, precisando un poco sobre uno de los factores que tiene en vilo la economía del viejo continente, para el caso, la inglesa, los datos recientes de la región destacan que el precio del gas aumentó un 70% en el primer trimestre de este año en comparación con los últimos 3 meses de 2021. Porcentaje que rebosaría cualquier proyección en la compañía más cautelosa. Ese incremento tuvo, por supuesto, un impacto significativo en el gasto de energía de los negocios, como lo ratificó la Oficina Nacional de Estadísticas inglesa. Por su parte, en un aparente intento de rescatar del colapso a su industria, el gobierno británico anunció desde su campaña electoral un programa de ayudas a las empresas para hacer frente a los costes de la energía en el invierno por venir, ayudas que no alcanzarán a mitigar el fuerte impacto de las alzas. Llegados a este punto, no puede pasar de largo, aunque suene a lugar común, que el desangramiento paulatino de Europa, el cual el Reino Unido experimenta a mayor ritmo, en parte como consecuencia de su salida de la Unión Europea, no es otra cosa que las anunciadas y consabidas consecuencias por sus desatinadas sanciones al oso, como lo volvió a decir en voz alta el ministro húngaro Viktor Orbán. Europa se está desangrando lentamente por sus propias sanciones antirrusas. Conclusiones que todos han sacado, pero que pocos se atreven a declarar, so pena de ponerse en la mira de Washington. Con esas afirmaciones, el jefe del gobierno húngaro llamó a los países de la Unión Europea a reconsiderar sus políticas erróneas, sentenciando que las sanciones no justificaron las expectativas puestas en ellas, o mejor dicho, los castigos surtieron un efecto contrario del que anhelaban. De igual modo, el húngaro recalcó en sus redes sociales lo absurdo de las actuales penurias de Europa, mientras Moscú multiplica su dinero, invocando la necesidad de cambiar la política errónea de sanciones de Bruselas o, para ser exactos, de Estados Unidos. Desde esa posición, y en un modo contundente, Viktor Orbán ha criticado en numerosas ocasiones la política de sanciones del bloque comunitario, afirmando que afecta gravemente a la economía europea. Para el funcionario, Europa puede entrar en una situación de economía al estilo conflicto mundial si Bruselas no cambia su política de sanciones hacia el oso. Asimismo, a través de un video emitido durante una cumbre informal de la Unión Europea, el primer ministro destacó que en la reunión se debatían cuestiones difíciles, como lo eran si los países europeos tendrían gas y electricidad en los próximos meses. Según Orbán, pese a todos los esfuerzos individuales de los países europeos por contrarrestar los efectos de los castigos a Rusia, los precios de la energía se han elevado hasta el cielo, a tal punto que son casi imposibles de pagar. Una situación que todos resisten,
pero que se está viendo acelerada y multiplicada en el Reino Unido por su condición particular en el continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.